¿Qué tal amigos de Opina TV? Es un placer como siempre estar junto a ustedes para dialogar con un nuevo personaje que nos traiga conocimientos de gran importancia a nuestra vida. Y el tema de la salud siempre ha sido un eje en nuestras entrevistas, por lo cual hoy contamos con la presencia de la doctora Joyce González, una joven médico ecuatoriana graduada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, quien es máster en Dirección y Gestión Sanitaria por la Universitat de Barcelona, España. Además, es especialista en Seguridad y Salud Ocupacional por la Universidad Internacional del Ecuador y con una certificación en Medicina Funcional por parte del Institute for Functional Medicine, que está en proceso. Esta entrevista la empezamos un poquito tarde por los cortes de energía que tenemos nosotros en el Ecuador todavía, por esta mala administración que estamos sufriendo en cadena, gobierno tras gobierno. Pero voy a continuar con esto, indicando que la doctora González, al igual que miles de sus colegas en distintas partes del mundo, tuvo un día lúcido en el cual decidió romper los paradigmas tradicionales de la medicina para adentrarse en lo que llamamos algunos medicina integrativa, otros medicina sintergética y otros más la conocen como medicina holística. Y es que los seres humanos debemos estar siempre abiertos a aprender cosas nuevas, no solo porque nuestra propia naturaleza así lo manda, sino porque cuando no lo hacemos por iniciativa, la vida se encarga de ponernos ante eventos cruciales que nos obligan a cambiar los cristales por los cuales observamos las cosas. Gracias a la moderna tecnología de las comunicaciones, hoy podemos conocer las historias de muchos hombres y mujeres médicos de distintas especialidades y terapeutas que tuvieron que vivir a veces en carne propia o en la de sus familiares cercanos, experiencias que les abrieron sus ojos para que ahora ellos sean instrumentos para abrirles los ojos a otros. Bienvenida, doctora Joyce González. Adelante, la atención de nuestra audiencia es solo para usted. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, en efecto, como ya han escuchado la presentación, mi nombre es Joyce González, soy peninsular, nací en la península de Santa Elena y bueno, estudié en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y correcto, pienso yo que cada persona tiene su momento, su llamado, como usted acaba de decir, y lo mismo pasa en la vida profesional. Llega un punto en el que uno piensa que no hay otra opción, que no hay otra alternativa, que no existe otra opción. En este caso, el llamado fue por parte de mi padre. Mi padre ha sido un hombre que siempre le ha gustado la medicina natural, llamándose a la medicina natural. Yo, pues, en ese tiempo era niña, ¿no? Entonces uno decía medicina natural, medicina natural. Actualmente yo lo que puedo identificar, el tratamiento que ha llevado mi padre durante todo este tiempo, es una nutrición funcional. Ya, es decir, él tenía antecedentes de cálculos renales, tenía antecedentes de hígado graso, que entonces su médico naturista le decía, ok, vamos a comer esto, vas a eliminar esto de la dieta, vamos a hacer esto, si necesitas enemas, infusiones, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces siempre él ha sido así, ha sido un hombre sano, una comida libre de mortadelas, hay cosas que yo decía en mi niñez. Yo nunca supe lo que era mortadelas, embutidos, hamburguesas, salchipapas, porque en mi casa estaba prohibido ingerir ese tipo de alimentos. Entonces a mí me sorprendió un día que mi padre me llama diciéndome que él sentía un abdomen inflamado, que no le bajaba con nada. Él se había comprado una finquita porque él quería hacer ejercicio. Él decía, voy a comprarme una finquita para cambiar mi estilo de vida, empezar a hacer ejercicio y sentirme mejor. Pero resulta que en esta finquita él sembraba verde y comían más verde. Entonces él decía, yo hago, o sea, en efecto yo hago ejercicio, yo limpio la finca, yo hago esto, pero aumento también mi ingesta porque como verde. Pero ha de ser el verde lo que a mí me está hinchando, lo que me está molestando. Luego hágase un eco. Cuando él se hace un eco, créame que uno entra en negación como todo ser humano ante una adversidad. Entonces, en el eco a mí me dice el informe que había líquido en pulmón, que había líquido en abdomen, que había múltiples ganglios en toda la parte torácica, abdominal y pélvica, y que me sugieren una tomografía porque posiblemente estaríamos hablando de una metástasis.
Entonces uno entra en negación. Yo al principio decía, pero ¿cómo? Si ha sido un hombre sano, o sea, bueno. Le dije, véngase a Guayaquil, hicimos la tomografía, un amigo me ayudó, ese mismo día hicimos la tomografía, y en efecto, ese día me acuerdo tanto que fue un 28 de agosto del 2022. Me cambió la vida, ese día a mí me cambió la vida, porque mi amigo me llama y me dice, ¿dónde tiene el cáncer tu papá? Siempre me acuerdo de esa pregunta. Entonces para mí fue un impacto, porque dije, no, él no tiene cáncer. Me dijo, no, Joyce, él ya está para quimioterapia, él posiblemente está en metástasis ya. Mi padre decidió desde el principio que él no iba a realizar quimioterapia, que sea lo que sea la decisión, él no iba a realizarse quimioterapia. Entonces, bueno, hicimos el procedimiento porque hasta ese momento yo practicaba la medicina tradicional. Y cabe recordar que yo era una médico de ciencia. Si hay algo que no estaba basado en la evidencia, si no estaba subido en Cochrane, Up to Date, eso no funcionaba, no valía, no tenía un conocimiento propio y un estudio científico propio, entonces no tenía validez. Así es, entiendo. Sí, bueno, hicimos el proceso, ingresamos a mi papito, él era afiliado al seguro, hicimos todo el procedimiento. Y bueno, realizaron una biopsia y en efecto estábamos hablando de un linfoma no Hodgkin. Perdón, repita la palabra linfoma. No Hodgkin. No Hodgkin, ya. Ajá, que es un tipo, sí, es el linfoma. Exactamente. Claro, el linfoma no Hodgkin es un tipo de cáncer linfático, es decir, es un cáncer que muchas veces no se centra en un órgano. Por ejemplo, a veces nosotros estamos acostumbrados a escuchar cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de mama. El cáncer linfático incluye que hay una patología maligna en un ganglio. Nosotros tenemos ganglio en toda la parte del cuerpo, pues no son ganglios. Entonces, uno de esos ganglios se llena de un material alterado, extraño, alterado, ajeno al cuerpo, y obviamente se desarrolla el cáncer dentro del ganglio. Pero como la linfa recorre por ahí, entonces al igual que el sistema venoso que todo circula en el cuerpo, lo mismo pasa con la linfa. La linfa recorre nuestros ganglios y entonces lleva la comunicación a los otros ganglios y por ende todos los otros ganglios se inflaman. Entonces, la diferencia con con el linfoma no Hodgkin es que es un linfoma, es un cáncer que no se puede operar. No se puede operar. Es inoperable. Exactamente. Por ejemplo, lo mismo, ¿no? Si hay un cáncer de un órgano o algo, bueno, uno dice, ok, saquemos, o sea, estoy hablando desde un punto de vista tradicional. ¿ya? Sí. Ok, tienes cáncer de mama, saquemos el tumor. Se ha invadido más, saquemos la mama. Hay un cáncer de riñón, ok, saquemos el tumor. Ha invadido más, saquemos. A veces sacan hasta uréter, vejiga, todo, van limpiando. Sí. Exacto, entonces eso no se puede hacer con el linfoma no Hodgkin. La única, en este caso, ¿no? En ese tiempo, me decían la única opción es la quimioterapia y con un esquema no establecido. Porque yo le hablaba al médico, yo le decía, ok, pero si entonces vamos a tratarlo con quimioterapia, ¿cuántas sesiones serían? ¿Cómo sería? No, es que lo que pasa es que hay que ir viendo, pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 30. Entonces hay que ver cómo desarrolla el paciente. Entonces no había un esquema claro de eso. Mi papá se resistió a la quimioterapia, entonces hubo también muchas situaciones en ese proceso y entre esos pues está también la trata del médico. El médico tradicional, y les digo, yo como experiencia propia, es diferente. O sea, uno no se centra en el paciente, uno se centra en el síntoma. Ok, señor, ¿usted qué tiene? No, es que tengo un ardor en el estómago. Ah, pero que usted come mal. Sí, es que y me arde esto. Ok, omeprazol, listo, chao. Usted, señor, le duele la cabeza. Ok, ibuprofeno. Usted, o sea, señor, no ve, en otras palabras, no ve al ser humano, sino que ve casos. Exactamente. Entonces, yo siempre decía, ¿no? Yo sí recuerdo que mucho antes de la enfermedad de mi papá, yo siempre trataba de enfocarme en el paciente, pero como yo no tenía una visión clara o no tenía una preparación, entonces yo trataba de ver al paciente, o sea, de manera integral,
pero no tenía una visión clara. Entonces, por ende, yo lo que decía, bueno, coma sano, lo que a veces dicen muchos médicos, coma sano, pero ¿qué es comer sano? Exactamente, exacto, ¿qué es comer sano? ¿Qué es comer sano? Haga ejercicio, pero ¿qué es hacer ejercicio? ¿O qué tipo de ejercicio me conviene a mí? Correcto. Porque cada persona, por eso existen los tipos sanguíneos incluso. ¿Ya? Existen tipos sanguíneos, por eso existe el A positivo, O positivo, B positivo, y la actividad física va a depender de acuerdo incluso al tipo sanguíneo. La dieta también incluso depende del tipo sanguíneo, porque hay situaciones o hay comidas, hay alimentos que en un grupo sanguíneo funcionan y en el otro no. Por eso es que hay pacientes que dicen, oiga, yo tomo jugo verde, pero sin embargo yo no me hace nada, yo no hago esto, pero ¿qué tipo de jugo verde estás tomando? O sea, no todo lo sano y, entre comillas, digámoslo así, natural, es efectivo, no por el hecho de que no sea bueno, sino que incluso dentro de lo natural, no todo es para todos los pacientes. Así es. Permítanme mencionar una frase de Frank Suárez, que es bastante conocido, y aclarando de que él no era médico, pero sin embargo dejó su huella en el mundo de la medicina, y una huella muy fuerte, ¿no? Sí. Que decía él que tenemos cuerpos distintos con diferentes factores hereditarios, y eso hace que alimentos que son buenos para algunos funcionan como venenos para otros. Correcto, exactamente. Y también, como lo decía Hipócrates, la dosis hace el veneno. Un medicamento me puede estar curando en este momento, pero si yo me paso en un gramaje, se va a convertir en algo tóxico. Correcto. Entonces, regresando a la historia, cuando, repito, hablé con los colegas en la situación de mi papito, entonces ellos ven los síntomas, ellos ven la enfermedad, no ven al paciente. Porque yo me preguntaba todos los días y yo decía, ¿por qué si mi padre ha sido un hombre que ha comido sano, que no ha tenido una situación de exposición tóxica? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? No, es que el cáncer es así, me decían ellos, o sea, el cáncer es así, o sea, así pasa, así ocurre. Yo decía, no puede ser así. A mí me enseñaron en la universidad que para tener el cáncer se necesitan 3 cosas. El factor genético, es decir, el hereditario. Si yo sé que mi mamita, abuelita han tenido cáncer, es muy probable que yo lo tenga. El segundo, el factor de riesgo. Si yo de pronto el tipo de trabajo que llevo, el tipo de ejercicio. La exposición a alguna ambiente especial. Exactamente. Y tercero, el desencadenante, ¿ya? Es decir, si yo fumo, si yo ingiero alcohol, si yo, ¿ya? Entonces, yo trataba, yo decía, pero mi papá no fuma, no toma, o sea, es un hombre que se ha cuidado. ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Pasó la situación. Entonces, le soy sincera, a mi papito lo tuvimos que sacar escondido a las 8 de la noche, que había como un tipo de cambio de guardia. Lo sacamos escondido del hospital porque no nos quisieron dar el alta médica. Yo al principio me trataba de comunicar con los colegas, entonces ellos sabían que yo era médico. Y había ciertos medicamentos que no le podían poner a mi papá. Por ejemplo, ellos no creen en la alergia a la dexametasona, no sé por qué. Yo le decía, mire, él no pueden ponerle... Me robaron esa página del libro. Le digo, no pueden ponerle porque es alérgico, yo soy alérgica. Entonces dice, sí, pero es que porque usted es alérgica no quiere decir que su papá sea alérgico. O sea, créame que, o sea, hay situaciones que yo decía, ¿cómo? Decían, no, sí. Entonces ellos le habían puesto la dexametasona a escondidas, o sea, mejor dicho, escondida, como a las 3 de la mañana le habían puesto una inyección. Mi papá me dijo, a mí me pusieron, yo le pregunté a la enfermera, pero no me dijo qué era. Entonces, mi padre problemas de comunicación, se está quedando un poquito el audio. Ah, ok, ahí sí está bien. Sí, continúe nomás. De cualquier cosa la corregimos. Porque está la conexión un poco inestable. A ver, déjeme verlo un ratito. No, sí, estamos bien. Ok. Ya, entonces, para resumirle, la situación fue que, repito, sacamos escondido a mi papito y decidimos apoyarlo. Fue, pienso yo, que, y yo siempre le digo a los en la misma situación. Entonces, uno tiene mayor empatía con el paciente o incluso con el familiar, porque, por ejemplo, para el cáncer, yo escribo a los pacientes, para el cáncer no solo sufre el paciente como tal, es una enfermedad que la sufre la familia. Es una enfermedad que compromete muchísimo a la
cuando pasó esta situación, bueno, él me dijo, no, sabe que yo, me lloró, me dijo, porque yo, la solución es la quimioterapia, entonces, hazla. Yo le estaba obligando a hacerla. Entonces él me dijo, no, hija, no. No, me dice, yo he decidido que no vamos a hacer quimioterapia. Yo estoy seguro que con medicina natural me voy a curar. Yo dije, bueno, o sea, y si yo tomo las decisiones por él, y si llegase a ver un resultado mal, yo creo que no me lo hubiera perdonado nunca. Digo, pero si a la final... Claro, es lógico, es una responsabilidad bien grande. Entonces yo digo, no, pero si yo respeto su decisión a la final, y siempre es así, incluso yo a veces a los pacientes les digo, usted como paciente siempre tiene la última palabra. O sea, si usted piensa que le hace bien, hágasela. Ya, pero usted quiere llevar un tratamiento complementario, por supuesto que se puede, por supuesto que se puede. Entonces, siempre el paciente tiene la última palabra, siempre. Entonces, en este caso, yo dije, bueno, me toca ayudarlo, me toca apoyarlo. Él decidió hacer su tratamiento médico con la doctora naturista de toda su vida. Entonces yo decía, bueno, de hecho ella me mandaba a mí las recetas, entonces me acuerdo tanto que ella me mandaba las terapias, hay que hacerle enema, hay que hacerle cataplasma, hay que hacerle esto. Entonces yo fui la que le hacía los tratamientos en casa. Ya. Prácticamente se convirtió sí, convirtió en la asistente de la doctora. ¿Y puede decir el nombre de esa doctora si no tiene inconvenientes? Sí, claro que sí. Ella se llama Carlota Valdivieso. Ella ha descubierto unas cosas increíbles y ha curado cosas con medicina natural. Pero yo le he dicho a ella, le digo, mire, sería muy bueno, le digo, porque hay mucha gente que necesita y no conoce. Entonces, pero bueno, ella está radicada. Yo voy a pasarle la información de todas maneras para ver si ella también hace de pronto alguna entrevista. Es muy, muy buena, muy buena. Yeah. Ella tiene muchísimos años ya en este tipo de medicina. Entonces, bueno, yo decía, bueno, voy a ayudarle, vamos a hacer las terapias, todo. Y aquí hay algo que eso fue lo que yo no creía en la medicina natural. No creía. Yo creía de pronto así, coma sano, haga ejercicio, pero no podía creer que un cáncer se curara de manera natural. No, eso no lo podía creer. Pero lo que a mí yo dije, wow, o sea... Me rompió los paradigmas. Exacto, que como uno dice, rompí la caja y salí. Mira, mi papito estuvo 14 días en el hospital y estuvo con líquido en abdomen y en pulmón y nunca le pudieron sacar el líquido en esos 15 días, no pudieron. Trataban de ponerle una valvulita para sacarle el líquido, salía, pero el líquido seguía produciéndose. Entonces me acuerdo que ella me dijo, mira, vas a conseguir agua de mar y vas a conseguir hojas de ortiga, las hojas de ortiga más grandes que encuentres y te vas a comprar unos guantes. Entonces lo bañas con el agua de mar, la calientas, lo bañas, dejas que se seque y vas a darle ortigazos, pero como enemigo, en el pulmón y en el abdomen. Y vas a hacerlo todos los días. Para que el agua salga por ósmosis. Exactamente. Entonces me decía, y vamos a hacerlo por 10 días. Mire, sin mentirle, al día 11 hicimos una ecografía. No había una sola gota de líquido. Claro. Ese día, créame que yo me acuerdo tanto que yo me senté y yo dije, no he estudiado nada yo. Nada. O sea, lo que yo he estudiado no ha servido para nada. Para nada. Entonces, ese día... Le van a odiar ciertos colegas suyos por eso. No, ya lo hacen. Pero, claro, sí, la verdad es así. Ajá, sí, no, por supuesto, hay muchos conflictos también con eso. De hecho, bueno, lo de la certificación de medicina funcional, que eso es otra situación. La medicina funcional, por ejemplo, es una medicina muy bonita y para allá vamos a la certificación. Y habla sobre esto, de cómo curar con las plantas de manera natural y de que para qué poner un agente externo, un agente ajeno a su cuerpo cuando está enfermo. Por ejemplo, yo eso le digo a veces a los pacientes, si tú te sientes mal o estás mal, es porque algo ha pasado en tu cuerpo. Tú hace 3 días estabas bien, ¿verdad? Claro, sí, ok. No te preguntas qué pasó en estos 3 días o cómo estoy comiendo o qué está pasando en mi entorno, en mi casa, en mi trabajo, en mi familia, en mi relación, que de pronto algo está pasando y me está afectando. Entonces le digo, hay situaciones, hay estrés, hay enfermedades, hay inflamaciones que ocasionan déficits
de minerales, de enzimas, de cofactores que ayudan a que la célula haga su trabajo al 100%. Entonces, de eso se trata la medicina funcional, de que a veces las enfermedades se dan porque hay un desequilibrio, un desbalance o un déficit de cosas naturales en mi cuerpo. Entre esos el glutatión, el ácido alfa-lipoico, la coenzima Q10, y está comprobado científicamente. Hace poco ya han salido como 4 o 5 estudios que comprueban que el paracetamol, la atorvastatina, simvastatina y el omeprazol, que son medicamentos que se venden todos los días en las farmacias y que los pacientes los toman todos los días, y son 4 medicamentos que bajan los niveles de glutatión en el cuerpo. Y si baja el glutatión es el que le da la energía a la célula, el que le da la gasolina, porque activa las mitocondrias de la célula. Entonces la célula hace su actividad. Y nuestro cuerpo es celular, todo nuestro cuerpo es células. Claro, entonces, es como que le apagan la planta eléctrica a la afectada, el sistema mitocondrial del celular, le apagan toda la planta, algunos no la planta eléctrica, sino la planta nuclear, dicen. Exacto, exacto. Entonces, obviamente, si no hay una buena función celular, va a haber una depresión de las funciones de cada órgano y empiezan a ver los resultados de las enfermedades. Entonces, repitiendo con lo de mi papito, cuando yo le estaba haciendo este tratamiento, dije, bueno, pero yo no me puedo quedar con los brazos cruzados, porque yo le estoy haciendo las terapias de la doctora, pero tiene que haber algo más, o sea, tiene que haber algo más en lo que yo le puedo ayudar. Es ahí cuando empiezo a investigar sobre la medicina funcional. Yo estuve con mi papito en suroterapia y en base a eso, porque a veces el ser humano se queja, uno pasa una situación y dice, ¿por qué? Porque uno siempre tiende a quejarse. A renegar, exacto. Entonces, pero luego yo entendí que era el momento adecuado, y le soy sincera, ahora yo le doy gracias a Dios por la enfermedad de mi padre, porque gracias a eso cambiaron muchas cosas. Mire, la situación con mi papito es que él era un hombre adicto al trabajo, adicto. Él tenía su trabajo de 8 horas, pero él salía, tenía su negocio propio. O sea, era un hombre que no le gustaba estar acostado en su casa, no tenía un hobby, no tenía un momento de su día que se dedicara para él. O sea, era un hombre sumamente adicto al trabajo. Y cuando pasó esto, con decirle que el día, yo siempre le cuento a mis pacientes como anécdota, yo le dije, el día que a él le dijeron que tenía cáncer, él lo tomó bien, o sea, él dijo, bueno, ya, si así es la vida, si ya me toca irme, bueno, yo he cumplido mi sueño, me tengo que ir. ¿Qué edad tenía su papá en ese momento? Mi papá en ese tiempo tenía 61 años, actualmente tiene 63. Ya. Entonces él me decía... Es reciente la experiencia en realidad. Claro, entonces él me decía, si me toca ir, me toca ir. Pero cuando yo le dije a él, papá, le digo, no podemos seguir en esta situación, te tienes que jubilar. No podemos seguir con esto, porque nosotros hacíamos los permisos médicos, o sea, hacíamos ahí algo medio raro para que el IES reconozca a la medicina natural como medicina para emitir un permiso médico, porque hasta en eso es la situación. Y mire, he aquí y aprovecho el espacio. Mire, hubo 4 pacientes que estuvieron en la misma papá, y uno de ellos era un paciente muy joven que tenía todas las expectativas de vida. Él tenía 32 años, muy joven, y tenía muy buena expectativa de vida. ¿Qué pasó? Que todos los 4 pacientes fallecieron. Todos los 4 fallecieron. Entre ellos 2, el más joven, él decía, miren, el problema es que yo sé que a mí la quimio me hace mal, y él estaba haciéndose medicina natural, pero a él me dice, a mí me toca hacerme las quimio, porque ¿cómo presento un permiso médico al trabajo? A mí el IES no me reconoce el permiso que me da la doctora de medicina natural. Ellos me dan el permiso de los 30 días, pero siempre y cuando le lleve el certificado de quimioterapia. Entonces, habían pacientes que iban no porque la quimio le hacía bien, sino que era la manera de poder justificar en su trabajo la ausencia. ¿Ya? Sí. Entonces, esa también ha sido muchas de las situaciones que a veces los pacientes por eso regresan a las quimioterapias, y de hecho mi papá cuando lo sacamos el IES pues prácticamente le quitó los beneficios, le quitó las consultas, le quitó los permisos médicos, las medicaciones, todo, porque se entiende, ¿no? O sea, él prácticamente estaba rechazando el tratamiento que ellos le brindaban. Claro, es el sistema. Yo en mi caso particular, por ejemplo, cuando me mandaban pastillas para la presión arterial, yo todas las botaba, yo nunca las tomé. Entonces, en mi historial clínico dice, el otro día una amiga mía, neuróloga, ingresa por una situación justamente de un permiso,
ingresa mi historial y dice, paciente, no toma las medicinas. Dice. O sea, nunca toma. Es rebelde. Ahora estoy tomando medicamentos, pero los medicamentos que son, se llaman adaptógenos y todo este tipo de productos que un gran médico amigo de Quito y otro mexicano me han gentilmente recetado a distancia. Ajá. Muy bueno, sí, es que eso es muy bueno. Es que ese es el detalle, existen muchas opciones, pero le voy a ser sincero y bueno, no, pero la verdad es que el médico es vago. El médico es vago, o sea, existen otras alternativas, pero para uno es fácil. Ahora, aquí les digo el detalle, porque aquí hay también pacientes viéndome. Por ejemplo, yo cuando voy a la consulta con un paciente, esa es la diferencia. Usted, por ejemplo, se va a una consulta con un médico convencional, en ese momento el médico le da la solución. Mire, tengo esto, ok, compras esto, te vas a tomar uno cada 12 horas, uno cada 8 horas, firma, toma, lo consigues en la farmacia y lo que tienes que hacer es tomarlo, listo, se acabó. Claro. Con este tipo de medicina se necesita muchísima disciplina y muchísima paciencia. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en cambio, yo voy, hablo con el paciente, hago la ficha, hacemos esto, hacemos lo de acá. Yo demoro siquiera unos 3 días en mandarle una receta al paciente. Claro. ¿Por qué? Porque yo me tomo estudia al individuo. Exactamente. Entonces, ok, vamos a quitar esta comida, vamos a hacerlo de acá, hazlo de aquí, hazlo de acá, vamos a hacer esta infusión, vamos a hacerlo de acá, vamos a hacer esto, haz este tipo de ejercicio, ¿qué estás haciendo mal? ¿Con qué te estás lavando la boca? ¿Cómo te pintas el pelo? Bueno, tantas situaciones. Entonces, se toma su tiempo. Entonces, a veces hay pacientes que también eso no como que les choca un poquito, o sea, les choca. Eso iba a preguntar, porque seguramente... Yo lo digo por la experiencia, por lo que he leído, por lo que he vivido inclusive, porque como usted notará, y no sé si sabe, mi esposa también fue paciente de cáncer. Ella asimismo se negó en todo momento a hacerse tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Nunca se hizo una sola sesión y está sana, y esto ya hace más de 4 años. Entonces, sí hubo que hacer una cirugía porque hay que extirpar lo que estorba, ¿no? Si hay algo que está obstaculizando el funcionamiento de un organismo, en este caso del colon, hay que desalojar eso, hay que extirpar. Así es. Pero así es. De allí, el resto, pues, gran parte de esto fue el tema de la alimentación. Y el resto, ciertos productos, como por ejemplo vitamina C, agua de mar, sal marina, bicarbonato de sodio, en fin, y una serie de cosas. Y eso quería preguntarle, ¿cómo ha manejado el tema de la resistencia, que a veces no es del paciente, sino de familiares de los pacientes? Ya, bueno, o sea, pasa que cuando un paciente, por ejemplo, me contacta en las redes sociales, algo, yo le digo, bueno, yo siempre primero le explico al paciente, mire, mi manera de tratar es la siguiente, es así, es así, es así, es dieta, es ejercicio, es full disciplina, depende muchísimo. Aquí trabajamos los dos, le digo. Los dos vamos a trabajar, usted como paciente y yo como médico, los dos. Y su familia. Porque me dice, no, pero mira lo que te digo, pero ¿cómo es la familia? Porque imagínese usted que estén 4 en la mesa y los otros 3 se estén comiendo una fritada y a usted le toque comer un agua con lechuga. Claro, siempre le digo eso, le digo, entonces necesito colaboración suya y de su familia. Entonces, claro, por supuesto, no todo. Mira, en el transcurso de este tiempito ha habido pacientes incluso que han abandonado el tratamiento porque es difícil. Claro, es complicado. ¿Por qué? Porque a veces, parece mentira, pero a veces necesitamos la ayuda de la familia. Muchísimo, ya sea en la ayuda de la dieta como tal, de la compañía, y también pues del hecho de que se pongan en el lugar del paciente. Por eso, como le decían antes, así como el cáncer y todas las enfermedades crónicas, o sea, no es una situación que la sufre solo el paciente, la sufre la familia, económicamente, socialmente, todo. O sea, es algo complicado. Entonces, se habla, pero yo me he dado cuenta también que la población está cambiando mucho. Hay muchísima gente que se ha dado cuenta que con la medicina holística, como se dice, o sea, que se vea desde todo el punto de vista del paciente, les va mucho mejor que con medicina tradicional. Entonces, sí he visto un gran cambio en el paciente. De hecho, yo trabajo en la Universidad Católica, como vio ahí, como médico ocupacional. Y mire, trabajando, por ejemplo, con estas personas, a pesar de que es complicado al principio, porque hay pacientes que están acostumbrados, oiga, pero ¿y no me va a mandar pastillas? Porque yo le decía, mira, eso que tú tienes, le digo, necesito que hagas dieta.
deja de tomar esa pastilla y vamos a hacer lo siguiente, vas a comer esto de acá, tienes que comer 5 veces al día, vamos a hacer esto. Entonces, pero entonces, ¿y no me va a mandar nada para tomar? No, no tomes nada, Leo, porque tú tienes, es que tú vas a hacer el trabajo. Va a tener que hacerse de unos placebos para darles y contentarlos. Exactamente. Y ha habido mucho de eso. Ha habido muchísimo de eso. Claro, porque la parte psicológica del paciente también es importante. Si él cree que le va a hacer bien, ayuda bastante. Si él cree que le va a hacer mal, olvídese. Así es, así es. Entonces sí, es complicado, pero yo sí he visto que ha habido un gran cambio en la población. Ha habido un gran cambio. Y yo me imagino que igual, como usted dice, ya en el transcurso de los años, pues hay mucho más profesionales que se dan cuenta que han tenido mucho más éxito en sus pacientes con la medicina, o sea, con la medicina holística, es decir, de cambiarle la dieta, de, ¿sabes? Que empieza a hacer ejercicio, ¿cómo está la meditación? ¿Cómo duermes? ¿Cuántas horas duermes al día? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué tipo ¿qué tipo de compañía tienes? ¿Tienes un hobby? ¿Te dedicas a hacer algo? ¿En qué momento te dedicas a ti? Yo siempre le digo a los pacientes, cuando el paciente está así, yo le digo, dime algo, ¿y en qué momento del día te das un tiempito para ti? Y el paciente se queda así. ¿Cómo para mí? Sí. O sea, tú sales del trabajo, llegas a tu casa, te dedicas a tus hijos. ¿En qué momento te das un tiempito para ti? ¿Meditas? ¿Haces una oración? ¿En qué momento? No, ya eso te está enfermando. Búscate un hobby, haz bailoterapia, haz ejercicio, hay algo que te gusta. ¿Te gusta hacer algo? Sí, me gusta el tenis. Ya, empieza por clase. Es que no tengo tiempo. Organízate. Y parece mentira, hay pacientes que solamente tomándose ese hobby han tenido muchísima recuperación mucho más rápido. Justamente el doctor Alberto Martí Bosch, que creo que mencioné al principio, él es un oncólogo español que ha dado decenas de conferencias internacionales explicando por qué dejó de utilizar los métodos convencionales. Él habla de que para solucionar un problema hay que conocer cómo es que se ha producido. Y eso aplica no solamente en el ramo médica, por supuesto, es en todo, pero también me trae a la mente algo que dice un colega suyo, amigo mío, que es el doctor Mauricio Quiñones, y le dice a los pacientes de una manera, a veces no muy gentil, le dice, si usted no está dispuesto a dejar aquello que lo ha enfermado, no pierda su tiempo ni me haga perder el mío. Correcto. Es así, o sea, pero claro, tiene que descubrir qué es lo que le está enfermando. Por eso es importante ese tiempo que se dé el galeno en investigar a su paciente, o sea, en compenetrarse en él, en que no se convierta en un caso nada más, decir, a ver, aquí tengo un fulano, no me importa cómo se llama, tiene tal síntoma, tenga esto para acá, se acabó, vuelva en 15 días y murió la flor. O sea, eso no es medicina. Y ese es el tema público que desgraciadamente tenemos hoy día y lo que la gente tiene metida aquí en la cabeza. Eso no es medicina. Lo que usted está señalando y lo que está practicando es la verdadera medicina, la antigua medicina. Y son los principios de la medicina ayurveda de la India y los principios también de la medicina china oriental. Claro, mire, lo que usted ha dicho y qué bueno que me recordó lo que le iba a comentar. Y en esencia, o sea, si algo me ha afectado, tengo que buscar primero este paciente a qué se expuso, mucho estrés, algún químico, algún tóxico, ¿qué pasó? Algo tuvo que haber pasado y siempre hay una causa. Yo ya, créame que a partir de que yo cambié mi enfoque en el paciente, yo ya no creo porque siempre con la medicina tradicional, cuando hay algo que no saben por qué, le ponen idiopático. Un dolor idiopático, idiopático, o sea, eso lo que se traduce es no sé por qué te pasa, pero te voy a mandar esto porque no sé qué más hacer. Simplemente es la palabra que reemplaza a la ignorancia. Exactamente. Entonces, mire, todo paciente con cáncer que yo he tratado siempre tiene de base algo emocional, situación ya sea un sentimiento de abandono, de tristeza, de duelo, de odio, de rencor, siempre hay algo de base. Y siempre hay un componente tóxico, siempre. En el caso de mi papito, mire, como yo le decía antes, yo quería buscar por qué, yo quería buscar el por qué, pero nada. Entonces yo recuerdo que cuando ya le dimos, o sea, bueno, que lo sacamos del hospital, lo traemos a la casa, yo buscaba. Y justo en ese día, unos 3 días antes, habían presentado un estudio en Rusia que habían estudiado el linfoma no Hodgkin en varones, analizando la causa del por qué. Y resulta que todos los linfomas no Hodgkin que se habían dado en las 3 ciudades más grandes de Rusia
habían hecho la entrevista a estos pacientes, y todos tenían en común que se pintaban el cabello. Todos. Ok, ¿qué color te pintas el cabello? Negro. Resulta que todos se habían pintado el cabello negro. Y todos tenían linfoma no Hodgkin. Como que mucha coincidencia. Ya por ahí va un camino. Exacto. Empezaron a hacer los estudios y correcto. Eso era. Resulta que el amoníaco y el químico expresamente que tiene el tinte negro expuesto a mucho tiempo a un paciente puede producir ese grado de toxicidad de tal manera que el ganglio se inflama y ocasiona la parte maligna. Entonces, mi papá, él se pintó el pelo de negro casi como por 15 años, cada 15 días. Cada 15 días, durante unos 15 años. Mire, paramos eso y yo le dije, no se pinta más el pelo. Pienso yo que esa fue una de las principales digamos, partes y razones para que él se curara del cáncer. ¿Por qué? Porque usted eliminó ese factor de riesgo, eliminó esa exposición, que fue lo que le enfermó. ¿Ya? Y obviamente, pues ya ahí viene el resto, ¿no? La dieta, la desintoxicación, el tratar la parte cognitiva, la parte emocional. Pero, en efecto, la mayoría de pacientes, hay chicas muy jovencitas, es increíble ver cómo el cáncer, a mí me sorprendió, tuve una paciente de 28 años que ya tiene un cáncer de mama, que usa uñas acrílicas, pelo, las queratinas, los planchados, que claro, está bien hacérselo, ¿no? De vez en cuando, pero lo que pasa es que la exposición consecutiva y la exposición a mayor tiempo, obviamente, ocasionan la enfermedad. Claro, y es que esos agentes tóxicos pueden también estar presentes en pequeñas cantidades en otros productos, inclusive alimenticios. Entonces, sumados, van ocasionando el problema porque se van reuniendo todos. Correcto. Mire, yo de hecho tengo pacientes que me dicen, oiga doctora, pero mire, ve, porque yo le digo, no, me dice, pero yo como sano. Eso es lo que a mí dice, me parece raro. Mire, yo como sano, yo como pollito, como una ensaladita, tomo agua y en el desayuno el jugo verde, en la mañana, a media mañana una ensaladita, en el almuerzo no como ni arroz, en la merienda un tecito, una galleta, pero tengo colitis, es lo que no entiendo. Y entonces yo le digo, ¿dónde compras los vegetales? Ah, dice, no, yo los compro en el mercado. Ok. ¿Cómo los limpias? ¿Cómo los lavas? Entonces, obviamente, o sea, hay que ser sincero, uno cuando va a los supermercados y uno ve que una lechuga cuesta $4 y la otra lechuga cuesta $8, yo cojo la de 4, porque hay que economizar. Claro, es una economía de guerra. Exacto, pero la que cuesta $8 por algo ha de costar el doble, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque dice orgánico. ¿O por qué? Porque dice, o sea, tratar, y se dañan más rápido, de hecho. ¿Pero por qué se dañan más rápido? Porque tienen menos preservantes. Claro, y el detalle está en que todas. Entonces eso yo le decía a los pacientes, mira, el problema es que puedes comer sano y puedes comer más verduras, pero las verduras todas ya están, todas tienen glifosato, o sea, es imposible. Sí. Le digo, la única manera de que tú confíes en que tu alimentación esté sana es que tú tengas tu huerto medicinal. Ya. Sí. Tú tengas tu huerto y tú mismo plantes tus verduritas, pero... Es que ese sería un buen tema de tratar también, porque alguna vez un amigo mío estaba impulsando los huertos familiares en Guayaquil, que deberían de ser, obviamente, huertos orgánicos, sin ningún químico, porque el glifosato, hay personas que nos están escuchando y dirán, bueno, ¿y qué es eso de glifosato? Sí me gustaría que por lo menos superficialmente expliquemos, porque hace ya varios años yo leí un informe de que en Francia habían hecho un estudio a todos los varones y mujeres de distintas edades. No recuerdo cuál era el número de la muestra, pero todos, absolutamente todos, tenían en la orina súper arriba la cantidad tolerada por la OMS de glifosato. Todos. O sea, que estamos invadidos de glifosato por donde quiera. Y claro, no está, porque glifosato no es una marca. La marca es Roundup, hay un montón de marcas y no nos llegan tampoco a la mesa porque eso lo aplican allá en la granja. Nosotros ni sabemos. Correcto, sí, el glifosato es una sustancia de los insecticidas que colocan a los vegetales, pues de tal manera, por eso a veces uno ve también, incluso hay otra sustancia que tiene potasio,
que le colocan a las frutas incluso para que se vean más rojas, más llamativas. Sí. Igual que uno ve el color y dice, uy, ese tomatito está rojito, brillosito, debe ser bueno, me lo llevo. No, no necesariamente. O sea, hay sustancias específicas que le ponen a los vegetales para que se vean más llamativos, pero que nos están ocasionando daño. El glifosato se adquiere porque fumigan el vegetal, entonces por más que uno lo limpie, lo lave, el glifosato penetra. Y por supuesto, cuando entra al cuerpo, ocasiona las llamadas colitis, daña la flora bacteriana, altera la microbiota. Por supuesto. Entonces, y al alterar la microbiota, por ende, también pues hace que el colon no tenga sus funciones al 100%. Y en el colon se da gran parte de secreción de hormonas, entre esos la serotonina. Por eso es que cuando un paciente tiene el colon inflamado, el colon hinchado, lleno de gases, es un paciente que acá tiene alteraciones del sueño, tiene depresión, tiene ansiedad. Entonces, es eso. Incluso también en las proteínas, incluso. Mire, por ejemplo, hay una gran diferencia de consumir una gallina de campo a un pollito de balanceado. Por algo el uno es más caro y el otro es más barato. Lo mismo con el pescado. A veces uno también dice, voy a comer más pescado porque es más sano, pero ya está el pescado, por más que sea de adentro, ya también el mar está contaminado, hay mucho microplástico, hay muchísimas metales pesados, radicales libres que ocasionan daño en los pescaditos y uno come eso, entonces eso también hace mucho daño. El glutatión, que es uno de los productos que usted maneja, lo está manejando en enfermedades, por ejemplo, con pacientes geriátricos, donde hay un agotamiento progresivo de este elemento. Claro, sí. Mire, yo, bueno, en la parte privada yo hago la parte de sueroterapia, hacemos con glutatión, ácido alfa-lipoico, coenzima Q10. Y en los pacientes geriátricos ocurre algo, bueno, como todo, pues no va envejeciendo, todo se va acabando. Los procesos normales, los procesos enzimáticos que se deberían dar con regularidad, en un paciente geriátrico ya se tornan lentos y otros hasta ineficaces. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Enriquecer ese desbalance, ese desequilibrio que hay de todos estos antioxidantes. El glutatión y el glutatión, el ácido alfa-lipoico y la coenzima Q10 son sustancias que el cuerpo las produce. El cuerpo las produce, pero el detalle está en que cuando uno pasa por un periodo de inflamación, una enfermedad crónica o actualmente el simple estrés y la falta de sueño hacen que esos niveles de antioxidantes bajen. ¿Qué toca hacer? Ponérselo, suplementarlo. En un paciente geriátrico ocurre que, como decía, todos los procesos se vuelven mucho más lentos. Por eso es que se recomienda actualmente que ya desde los 30 años uno empiece a tomar suplementos, porque uno actual ya uno envejece más rápido que antes. Ya desde los 30 años se recomienda el glutatión, el ácido alfa-lipoico, hacer ejercicio, coenzima Q10. Todas estas situaciones previenen Alzheimer, previenen Parkinson, previenen deterioro cognitivo temprano, hipoacusias tempranas, es decir, sorderas tempranas. Y en el paciente geriátrico, cuando se empieza ya muy tarde, es decir, en un paciente que ya está establecido un Parkinson o un Alzheimer, es un poco difícil ya tratar de resolver el problema, por lo menos a un 80%. Es muy difícil. Por eso siempre se debe de empezar antes. Por lo menos, repito, 30, 35 años en la actualidad ya el paciente debe ir tomando los suplementos. En cuanto a la vitamina C, que es también otra vitamina que es muy importante y hace muchos años me enteré de que los animales, por ejemplo el ganado, todos los animales, pero particularmente el ganado, necesita una administración especial de vitamina C cuando van al matadero, porque el estrés les hace perder peso en grandes cantidades. Y eso ocurre desde las aves hasta los seres humanos, todos perdemos en ciertas circunstancias vitamina C. Y la falta de vitamina C no solamente hace que la recuperación en caso de una enfermedad sea más lenta, sino que además genera un estrés tremendo que va dañando todo el organismo. ¿Cómo maneja usted la vitamina C en los diferentes casos? Claro, mire, el tratamiento con vitamina C existen para la gran mayoría de enfermedades con dosis y gramajes diferentes. La vitamina C es un antioxidante que, al igual que el glutatión, tiene la función de desintoxicar, de limpiar, como uno dice, de limpiar el terreno, para de ahí realizar cualquier otro procedimiento posterior. La vitamina C, de acuerdo a su dosis y a su gramaje, tiene su efecto terapéutico. Entonces, se puede usar ya sea desde pacientes que quieren hacerlo por una desintoxicación, pacientes que tienen
dosis carenciales de vitamina C, es decir, que se han hecho un examen de laboratorio y se evidencia que hay déficit de vitamina C, y pacientes que están con enfermedades crónicas. La vitamina C es buenísima incluso para acelerar procesos de cicatrización, para pacientes que están postquirúrgicos, pacientes que están con inflamaciones, pacientes con quimioterapia, pacientes que están con, incluso con tratamiento, que están tomando todos los días tratamiento de hipertensión, diabetes, hígado graso, colesterol, triglicéridos. La vitamina C es una vitamina, la verdad es que es muy universal, o sea, se la puede usar en muchas enfermedades con una dosis y un protocolo específico. Y lo que sí hay que tener muchísimo cuidado, pues porque no todos los pacientes tienen que hacer el mismo gramaje. Por ejemplo, el paciente que tiene antecedentes de cálculos renales, hay que medirle la dosis, no se le puede poner como en un paciente normal, porque la vitamina C, pues a larga exposición, digámoslo así, a largas dosis, a grandes dosis, puede ocasionar también cálculos renales. Claro, como usted dijo en la dosis está el veneno, ¿no? Exactamente. Entonces, y siempre tratar de que la vitamina C se absorbe, mire, siempre, ya sea glutatión, vitamina C, antioxidante, yo les explico al paciente, digo, siempre tienen un puente. Haga de cuenta que aquí está el glutatión, este es su cuerpo y hay un puente. Ese puente son los minerales. Ya, entre esos está el zinc. El zinc es importantísimo para que la mayoría de antiinflamatorios naturales, de aminoácidos y de estos antioxidantes lleguen al cuerpo y ya hagan su efecto correspondiente a un efecto terapéutico, pero siempre y cuando los minerales estén a los niveles normales. Entonces, en el caso de la vitamina C, por ejemplo, es muy importante tratar de darla con zinc, siempre. Vitamina C con zinc. Ese es su puente para que en el cuerpo tenga un mayor efecto. El enlace, perfecto. En el caso del agua de mar, que es un producto utilizado en países como Alemania, Suiza, Francia y otros de Europa, incluso en Colombia, entre sus usuarios principales están los deportistas de alto rendimiento. Y en Nicaragua, por ejemplo, el gobierno le provee a los dispensarios de salud desde hace más de 25 años. Sin embargo, en el Ecuador todavía la gente lo mira con escepticismo, porque nos enseñaron desde chiquitos que el agua, que si tomas agua de mar te estás ahogando, tomas agua de mar te vuelves loco, y que la sal tiene que ser sal refinada de determinada marca, que se volvieron ricos a partir de los 60, cuando se olvida la gente de que antes de los 60, antes de los 50, todo el mundo salaba con agua de mar, con sal en grano, y la sal en grano tiene, dicen, 96 oligoelementos, y está la otra que es la sal de Himalaya también, que es la sal esa rosada, que tiene creo que un poquito menos de fuerza. Cuando digo oligoelementos me refiero a la tabla periódica de elementos, esto para los que nos están escuchando, ¿no? ¿Y cómo la utiliza? ¿Cuál es la importancia que usted le da a sus pacientes con esto de aquí? Ya, el agua de mar, yo lo he usado en los pacientes, lo que pasa es que aquí también viene el detalle de que es un poco costosa, ya, es un poco costosa y no todos los pacientes pueden tener el acceso al mismo. Yo lo he usado y la verdad es que hemos tenido el efecto terapéutico se ve mucho más temprano que con los otros antioxidantes, se ve mucho más temprano. Ya. Este de aquí tiene su base científica, ¿por qué? Porque exacto, como usted mismo lo ha dicho, tiene los electrolitos específicos que se necesitan para el cuerpo y tiene un buen equilibrio entre sodio y potasio. El sodio y potasio son los electrolitos que regulan todos los procesos en nuestro cuerpo. Gracias a ellos se hacen la mayoría de procesos por el cambio que hay entre ellos. No puede haber un desequilibrio, no puede haber mucho sodio, ni mucho potasio, ni menos potasio, ni menos sodio. Ellos tienen que tener unos niveles estándares normales para que se desarrollen el resto de actividades enzimáticas, mitocondriales. Entonces, el agua de mar, correcto, tiene todos los oligoelementos que se necesitan en el cuerpo para producir un buen metabolismo. De hecho, se lo usa mucho en fatiga, se lo ha usado muchísimo en pacientes que tienen secuelas de COVID. El agua de mar ha sido increíble. Pacientes que están encamados, pacientes que han perdido la parte cognitiva, que no reconocen familiares. Ha habido un gran, incluso yo lo he usado en las embarazadas que tienen náuseas, mareos, vómitos. Cómprese una ampollita de mar de Isotonic y se lo pone debajo de la lengua, hace como un enjuague en la boca y ya,
se fue el mareo, se fue la náusea y sin estar tomando pues la otra opción química que también a gran exposición pues también trae sus efectos. Bueno, déjeme darle una buena noticia a usted y a los oyentes de que en el Ecuador hay una compañía que se llama Esencia Marina en Ambato, que ¿Ya? fue puesta, tiene algunos años ya, como creo que unos 6 o 7 años, por migrantes europeos, entre ellos una persona que yo conozco, una amiga, que vino de Alemania y tuvo ella una experiencia así mismo personal, para poder dedicarse a esto porque tampoco creía. Y resulta que es maravilloso. O sea, nosotros tomamos agua de mar, pero agua de mar a la criolla. Mandamos a Salinas a traerla, ¿no? El pescador tiene que irse en su botecito, mar adentro, y poder traer en pomas que uno le entrega, pues lavadas, ¿no? Y la sal también, el uso de la sal marina, de la sal en grano, la traemos en sacos, ¿no? Esperemos que estos gobiernos que tenemos nosotros, que muy poco se preocupan por la salud de la gente y más bien tratan más como si fuésemos enemigos, no prohíban de aquí a mañana el uso de la sal de mar o del agua de mar. Pero el agua de mar la utilizan los deportistas colombianos, por ejemplo, de élite. Los ciclistas la utilizan y se la inyectan y con eso compiten. Claro, de hecho, por ejemplo, yo a los pacientes cuando están con periodos o con crisis de gastroenteritis, que tienen gastroenteritis virales, yo le digo, mire, váyase a la casa, coja 1 litro de agua, póngale una cucharadita de sal, bátalo y eso tómeselo de sorbo en sorbo. Le recupera mucho más rápido los electrolitos que los sueros orales convencionales. Claro, pero si es sal de mar, mejor, pues si es sal en grano. Porque la otra sal está ya lavada. Correcto, incluso por ejemplo para hacer las desintoxicaciones iónicas con la sal en grano es mucho más efectivo. Claro, las desintoxicaciones iónicas, explíquele por favor a la gente, porque le dieron hablar y de eso es como hablar de extraterrestres a la gente, ¿no? Claro, ya la desintoxicación iónica es un equipo que se utiliza, se pone una bandeja de agua en los pies, entonces por ósmosis, porque siempre la sal tiene mucho sodio y el sodio arrastra agua, siempre, el sodio arrastra agua. Entonces, por ósmosis, todas las sustancias que sean toxinas, que sean partículas radicales libres, metalitos pesados, van a irse hacia el lado que esté más cargado. Entonces, en este caso, como el agua está con sal, todas las sustancias van a salir del cuerpo y se van a dirigir hacia donde hay más sal, que es al agua externa. Entonces, es un sistema que por 30 minutos, por medio de un filtro, ocasiona la salida de todos los metales pesados, de todas las sustancias tóxicas. Es un tratamiento muy efectivo para pacientes con hígado graso, es increíble, más la dieta, por supuesto. Y eso debería hacerse cualquier persona en cualquier momento de la vida, no necesariamente que esté enfermo. Claro, por supuesto, se recomiendan, eso sí, de unas 8 a 10 sesiones, 1 cada semana, y dependiendo, porque eso expulsa un color, puede ser verde, café, amarillo, negro, cada color representa de dónde tiene las toxinas o cuál es su origen, puede ser tabaco, pueden ser bilis, puede ser grasas, metales pesados. Ya, pero eso es con la maquinita, pero usted puede tranquilamente también utilizar una lavacara, si no tiene, le pone sal y le pone agua tibia, sal en grano, ¿no? Y le pone agua tibia, le pone unos 4 o 5 cucharadas de sal en grano, y le agrega agua a unos 40 grados y eso le baja la presión arterial también. Claro, esos son baños de sal marina. Sí, también y es muy, muy bueno. Eso se usaba antes, de hecho, antes hacían los tratamientos con crisis hipertensivas, tratamientos de inflamaciones de las piernas, lo trataban así. Es verdad. ¿Puede comentarnos alguna anécdota interesante sobre algún caso que se le haya presentado, lo cual sirva a nuestros amigos que nos escuchan de ejemplo, ustedes los médicos y sobre todo cuando hablamos de medicina integrativa, de medicina holística, siempre hay casos especiales? Claro, bueno, mire, tengo el caso de un pacientito que él es vegano, ha sido vegano como por unos 20 años ya, por decisión propia. Él es vegano, entonces por ende, vegano es el hecho de que no consume carne, ni huevo, ni leche, ni nada de lo que venga del producto animal. Entonces, puro vegetal nada más. Exactamente, puro vegetal. Y un día la esposa me contactó por Facebook, me dijo, mire, lo que pasa es que
mi esposo me dice, está pasando por una situación, se le inflama el abdomen, parece que es el hígado, pero él es vegano. Entonces, cuando me dijo vegano, yo decía, raro, ¿no? Bueno, fui y lo visité. Entonces, como siempre, y como en antes estábamos conversando, siempre hay un factor de riesgo y siempre hay un desencadenante. Y ahí en este caso era el alcohol. Él era vegano, él se cuidaba mucho en la dieta, pero él ingería alcohol todos los días. Qué lindo el guambra, como veía alguien en la sierra. Exacto, porque a mí se me hacía increíble decir, ¿cómo es que es vegano y tiene el hígado graso? O sea, claro. Bueno, entonces me dice, no, pero él tomaba alcohol todos los días religiosamente. O sea, hasta el agua de Yerba Luisa la de haber tomado con alcohol. Todo con alcohol. Ya, entonces él tenía él era parte de sus hábitos la ingesta de alcohol diaria, era parte de sus hábitos. Entonces, al punto en el que él me llamó, yo le hice hacer una ecografía, ya había un vaso grande, y el día en el que él se hizo la ecografía, mientras esperaba la ecografía, había vomitado sangre. Entonces yo dije, chútica, no, pues ya vomitado sangre, tal vez es muy probable que ya haya varices esofágicas, que son las que sangran cuando ya un paciente está por un inicio de cirrosis. Entonces, bueno, empezábamos a hacer el tratamiento y correcto. Ya cuando hicimos la ecografía, había una hepatopatía crónica, es decir, no hay una cirrosis establecida, pero gran parte del hígado ya no está funcionando correctamente porque él ha tomado alcohol como hábito, lo mismo, casi el mismo tiempo que ha sido vegano, o sea, los 20 años. Entonces, con él, por ejemplo, yo le decía, bueno, mire, ¿qué tipo de medicamentos ha tomado? ¿Qué ha hecho? Que entonces me dice, mire, le voy a ser sincero, a mí no me gustan los médicos. Y yo nunca he ido al médico. Si yo me siento mal o algo, él le gustaba la medicina natural. Yo dice lo que hago, si yo me siento mal, me daba gripe, yo cogía jengibre, rábano, me hacía un jarabe, me lo tomaba y ya. Pero me dice, a mí no me gustan los médicos. Y a usted le estoy dando la oportunidad porque usted me ha caído bien. Así me dijo, a usted le he dado la oportunidad porque me ha caído bien y pues porque usted me lo va a hacer de manera natural. Entonces voy a trabajar con usted todo. Entonces, al segundo día que estábamos en tratamiento, a él le volvieron a sangrar todas estas varices que él tenía. Entonces yo sí le expliqué, yo le digo, mire, esta situación no es como las otras enfermedades. Le digo, mira, va a pasar de pronto porque ya, si aquí ha sangrado es porque ya hay varices y eso sí se necesita hospitalización, porque no puedes quedarte aquí sangrando, necesitamos que igual te hagan una endoscopía, veamos qué hay adentro, todo. Entonces, el paciente decidió, porque yo digo, una persona que con 20 años que ha estado con exposición al alcohol y que de un día para otro le quiten a raya y que ya no tomes más, claro. Pero él dejó, es muy difícil, pero dejó el alcohol, iniciamos la sueroterapia con glutatión, con medicamentos biológicos, células madres, desintoxicación iónica, los lavados también con agua de sal, y gracias a Dios hemos progresado muy bien. Él había ido al médico y el médico le había propuesto, a los hospitales, y le habían propuesto sacarle el vaso, porque el vaso estaba grande, y entonces había que sacarle porque le estaba ocasionando una anemia, y que la anemia no se sabía por qué. Entonces le digo, no, pero no es que la anemia se sabe qué es, pero es por el hígado. Le digo, el vaso se hace grande porque tu hígado ya no está trabajando al 100%, ¿ya? Y la anemia se está dando porque el mismo vaso está inflamado, pero una vez que el vaso baje, la anemia se te va a tratar. Entonces, lo mismo, ¿no? Como le pasa también a la mayoría de pacientes, y hasta yo me pongo en los zapatos. Por ejemplo, si uno va a un médico, le va a decir una cosa, si usted va al otro, y siempre cada uno tiene su criterio diferente. Entonces, él había ido al hospital, la familia lo había llevado, y cada uno de los médicos que lo había atendido le había dado un criterio diferente. Entonces, él decidió y me dijo, no, yo no quiero saber más, yo me quiero quedar aquí en mi casa, necesito que usted sea que a partir de ahora la que me atienda, y cada cosa que me vayan a poner, usted me lo va a consultar y me va a decir si me lo pongo o no me lo pongo.
Entonces, mire, gracias a Dios en el lapso le soy sincera, yo sí decía, estamos hablando con un inicio de cirrosis, es algo que no es fácil de tratar. Claro, era una misión difícil que le estaban poniendo. Muy difícil, entonces, pero sin embargo en el lapso de 2 semanas él se recuperó muchísimo, él ya tenía edema en los miembros inferiores, había perdido mucho el pelo. Yo digo, a veces hay pacientes que dan detalles en el examen físico, si uno es observador, viendo al paciente los detalles físicos, hay signos que uno puede ver y dice, esto está como raro. Los médicos buenos antiguos hacían eso, ahora es que tienen que ir al laboratorio de ley, pero el otro médico le decía, a ver, le veían el ojo, saque la lengua, le daban un golpe de martillo en la rodilla, diga 33, y eso era suficiente, con eso se defendía. Así es, y es lo que yo digo, yo a veces hay muchos médicos que yo les digo, muchos compañeros, yo les digo, oye, pero si haciendo una buena semiología a un paciente, el paciente solito dice la enfermedad, sino que, exacto, ya nos acostumbramos a no tocar al paciente. Y hay pacientes que a veces uno solo con que lo toque, lo oculta, el paciente dice, ya me siento mejor. Porque parece mentira, pero se siente atendido. Hay otro caso particular. Mire, yo tuve un familiar que yo soy muy, con los olores, yo soy muy rara con los olores. Sensitiva. Yo huelo un paciente y digo, este olor como que me parece tal cosa. Entonces, este familiar habíamos tenido una fiestita, entonces yo lo vi delgado, el pelo quebradizo, la piel muy seca, muy reseca, con mucha turgencia. Entonces me acerqué, estuvimos hablando. Cuando él me habló, él tenía un aliento específico. Entonces, cuando él me habló, yo dije, este aliento me recuerda a algo. Este aliento me recuerda como a VIH. Entonces yo le dije, mira, le digo, pero estás delgado, esto. Me dice, sí, es que he estado enfermo, que no sé qué. Le digo, hazte unos exámenes. Él, unos meses antes, no meses, años, él había tenido rinitis alérgica, dermatitis, él había recorrido muchos médicos, entonces todos decían, loratadina, eso es dermatitis, eso es rinitis alérgica, tómate esto. Entonces, cuando yo le mando a hacer los exámenes, él le salió efectivamente VIH y sífilis positivo. VIH, y yo dije, sí, no me equivoqué, es que el olor es característico. Entonces, mira, por ejemplo, eso es una situación. Si uno habla con un paciente solo con el aliento puede decirle la enfermedad. Entonces, yo con él es algo que sí es interesante esta experiencia, porque cuando nos enteramos del diagnóstico, bueno, yo hablé con él, entonces yo le digo, mira, por situaciones de epidemiología y por ser una enfermedad crónica transmisible, debes reportarlo al MSP. Entonces, debes llevar un tratamiento con el MSP. Pero, sin embargo, podemos también tratarlo desde el punto de vista natural, pero igual debes ir y bueno, hicimos todo eso. Entonces, él efectivamente fue con los resultados al hospital y obviamente pues tienen un proceso, ¿no? Entonces le dice, mira, bueno, ok, sí, es verdad, tienes positivo, pero necesitamos hacerte otro examen de confirmación, entonces vente la próxima semana, entonces usted ya sabe cómo se tardan estos procesos. Entonces, prácticamente en todo ese proceso fueron 2 semanas. En esas 2 semanas, porque cuando nosotros nos enteramos del VIH, al día siguiente empezamos la sueroterapia. Ya empezamos glutatión, medicamentos biológicos, lo mismo. Durante 2 semanas lo hicimos todos los días. Cuando él inició, que hicimos el examen de diagnóstico, él tenía una carga viral muy alta. A las 2 semanas que él regresa al hospital y le hacen nuevos exámenes, porque dicen, sí, pero mira, necesitamos nuevos exámenes porque estos son privados, necesitamos los de aquí. Era increíble ver cómo en las 2 semanas la carga viral había bajado increíblemente. Entonces el doctor que le ve le dice, uy, pero te ha bajado bastante. Y dice, ¿qué? ¿Ya estás tomando antirretroviral? Y dice, no estoy tomando, porque de hecho ustedes me los tienen que enviar y pues todavía no me los dan. Entonces dice, uy, pero qué raro, te ha bajado hartísimo. Te ha bajado bastante. ¿Qué estás haciendo? Entonces él me dice, la verdad es que yo no le quise decir, me dice, porque es verdad, a veces los médicos son celosos, son súper celosos. ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Por qué te estás haciendo acá? Son cabeza cuadrada, no hay nadie más cabeza cuadrada que un médico de medicina ortodoxa. Ya, entonces, había bajado tanto, entonces dicen, o sea, es increíble, dice que sin antirretrovirales te haya bajado tanto, pero bueno, ok, mira, te vamos igual a mandar estas pastillas,
Mire, en el lapso pero él siguió haciendo la sueroterapia, obviamente ya después lo hacíamos uno pasando un día, luego 3 veces por semana, luego uno cada mes y así sucesivamente. Entonces, al lapso de los 9 meses, él se vuelve a hacer un examen y él sale indetectable. O sea, incluso la carga viral sale tan baja que es como si nunca hubiera pasado el virus por su cuerpo. Ya. Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces él sabía que, claro, o sea, tenía que ver muchísimo la terapia y también tiene que ver mucho las terapias de calor. Ya, eso también es importante saber. Para pacientes con cáncer y enfermedades crónicas, las terapias de calor son increíbles. De hecho, muchos tiempos antes el cáncer se lo diagnosticaba con las termografías. Hacían un estudio de la temperatura interna del cuerpo. Yo siempre le digo a los pacientes, ustedes han visto cómo mira Depredador. Depredador, cuando veía al ser humano, lo veía como en rayas, en manchas amarillas. Claro, a la película, sí. Exacto. Entonces, yo digo, usted sí veía que lo dice, claro, ¿por qué? Porque ven la temperatura corporal. Prácticamente es como una cámara Kirlian, es la radiación del individuo. Exactamente. Pero, oiga, pero ¿cómo son estas terapias de calor? Explíquelo, porque si no nos dejamos así como en primer grado. Bueno, mire, las terapias de calor existen muchas, ¿no? Pero en la actualidad se sabe que la única terapia de calor que puede llegar a la mitocondria, que es lo que estamos hablando desde antes, la mitocondria, porque la mitocondria es el secreto de la salud. Si usted tiene buenas mitocondrias en sus células, todo se va a dar perfecto, exactamente. Entonces, la única que puede llegar a la mitocondria es un tipo de calor que la origina el sauna infrarrojo. Sauna infrarrojo. ¿Y dónde uno puede tomar saunas infrarrojos? Por ejemplo, bueno, o sea, son cabinas. Tengo entendido que aquí en Ecuador, ahí en Quito, no sé si en Guayaquil haya, pero en Quito sí hay un lugar en donde tienen un sauna infrarrojo, son como cámaras. Esa es una opción. La segunda opción, mire, hay un tipo de camas que no sé si puedo poner aquí si las puedo nombrar. Puede ser, no se preocupe. Mire, hay una marca que se llama Nugabes. Ellos de hecho hacen terapias gratuitas. Ya. Aquí en Sauces, Pollos El Encanto, arriba de Pollos El Encanto. Ya, sí sé dónde es. Y en Machala, en la calle Machala, de acá de Guayaquil, en la calle Machala, en el segundo piso, ellos también tienen ahí una sucursal. ¿En el segundo piso de Pollos El Encanto también? ¿O de dónde? De Pollos El Encanto y de la calle Machala, y se me escapa el otro nombre, pero es frente al parquecito que se hizo por donde queda el SECAP, donde quedaba el antiguo SECAP. Ah, donde quedaba el edificio que derrumbaron. Exactamente. Ahí se hizo un parque, ¿verdad? Ajá. Exacto, frente al parque. Sí, un parque que creo que nadie lo visita. Exacto, sí, que pasó vacío. Entonces, el parque del muerto, podríamos decir. Mire, ellos, por ejemplo, la terapia de calor que hacen ellos tienen como unos toppets que tienen como unas perlitas, como unas piedritas, que son turmanio. Yo al principio le soy sincera porque, como repito, yo no creía en estas cosas. Cuando pasó lo de mi papá, él me dijo, mira, es que un amiguito me dijo que por acá están haciendo, me dice, vamos para ver si tú qué opinas, que esto, bueno, vamos. Pero ya cuando llegué allá y porque dan unas charlas y la información del producto y todo, ellos tienen un metaanálisis, ya son coreanos y han hecho un metaanálisis, que para hacer un metaanálisis son años de estudio. Claro. Entonces ellos han hecho un metaanálisis en el que ven que el turmanio que ellos tienen hace el efecto de moxibustión. Moxibustión es el efecto que no sé si han visto cuando pelean y que tienen dolores y les ponen como unas bolitas de vidrio, como ventosas en la espalda. Exacto. La película. Exactamente, ya, ese efecto es moxibustión y ellos saben que por el calor y el vidrio ellos eliminan la inflamación. Ese efecto que se llama moxibustión es lo que hacen los toppets de acá, los turmanios que tienen estos toppets. Entonces es muy bueno, ha habido casos muy efectivos. Mi padre, por ejemplo, de hecho, él compró una de las camas. Ellos venden sus camas, pero ellos dan las terapias gratuitas para que el público los conozca, vea, claro, que le hace efecto y los compran. Entonces, él, por ejemplo, mi papá, fuera de la sueroterapia y de la dieta, él hacía las terapias de calor todos los días. Y él compró la camita y él todos los días hace su terapia. Entonces, excelente. Doctora, ¿cómo se nos ha ido el tiempo? Yo quiero preguntarle cómo ve usted el futuro a mediano plazo de los tratamientos con estos productos no tradicionales. Todo lo que hemos hablado y algunas cosas que quizás no las hemos topado directamente, pero que están dentro de ese mundo de la medicina del futuro. ¿Cómo ve esto
¿Cómo ve la proyección de esto en ciertas enfermedades como el cáncer, la diabetes, la insuficiencia renal, la enfermedad de Hashimoto, que es otra cosa también muy preocupante, que teóricamente es incurable, pero que en realidad yo creo que hoy usted ya sabe perfectamente que enfermedades incurables no existen? Usted me acaba de contar la historia de este hombre con SIDA y eso pues ya lo dice todo. Así es, claro. Bueno, como le dije antes, yo veo que hay una mayor apertura y una mayor aceptación del paciente y de su familia de la medicina, llamémoslo medicina holística, ya, porque si uno a veces dice medicina alternativa, ahí se confunden muchos términos, ¿no? Porque hay quien dice acupuntura, hay quien dice, claro. Entonces, hay muchas otras terapias naturales que entonces como que tienen. Entonces llamémoslo una medicina holística, que estoy hablando de una medicina que se vea todo, todos los 5 ámbitos que entornan a un ser humano. Hay un colombiano que le llama medicina sintergética. Sintergética, correcto, exactamente. Entonces, el hecho está en que yo sí veo que el paciente actual, y que no estoy hablando de un paciente joven, estoy hablando de un paciente de unos 60, 70 años, se ha dado cuenta, y hay una gran diferencia cuando toman una medicina tradicional y una medicina, digamos, pues alternativa, holística. Yo puedo defender y puedo decir en mi actualidad con los pacientes que yo veo de que hay una mayor aceptación, de que hay una mejor adaptación al tratamiento, de que el paciente en este momento ya entiende que si duerme mejor, que si como mejor y que si proceso mejor mis emociones, hay cosas que yo mismo me puedo curar. Entonces, el paciente ya se está adaptando a eso. De hecho, la mayoría de pacientes cuando me dicen, mire, ya están adelantados por el mismo hecho que usted me dice. El paciente ahorita, por el acceso a la tecnología que tiene, sabe que los jugos verdes, que el agua marina, sabe la respiración del 4-7-8, de que inspiro en 4, mantengo 7, boto en 8. A mí me sorprendió todo porque yo estuve con un paciente y me dijo, no, es que sí, ya sabía todito. Entonces le digo, oye, ¿usted cómo se nota? Yo veo esto. Entonces, el paciente ya, como tiene mejor acceso a esto, y ve casos reales, o sea, ve, no, fulanito se curó con esto, entonces tiene una mejor aceptación, sabe que es mejor. Y yo sí pienso que la medicina funcional, lo llamaría yo, la medicina funcional es la medicina del futuro, es la medicina del futuro. ¿Por qué? Porque ha habido mucho beneficio, no se ven riesgos, no se ven efectos adversos como sí se ve con la medicina tradicional. Se puede dar una mejor adaptación y una mejor calidad de vida a un paciente, que ya la medicina tradicional nos lo vende como algo, no, váyase a la casa y ya lo sentimos mucho, espere la muerte, nada más, pero sí se le puede dar una mejor calidad de vida a ese paciente con la medicina alternativa, holística, funcional, ya desde todo el punto de vista médico posible, a un paciente, por supuesto que tiene que haber una mejora. Toca pelear es con los políticos, porque las normativas que existen, las leyes que existen son por supuesto negativas ahorita. Amigos, sí. El Ecuador y el mundo requieren profesionales jóvenes como la doctora Joyce González para que lideren una nueva generación de médicos. Doctora González, ¿dónde se la puede contactar a usted, por favor? Claro, lo dicto nomás al 0980-237293 por WhatsApp. Un mensajito, una consulta, hacemos consultas a domicilio, hacemos consultas también de manera presencial, sueroterapias, hacemos también ozono, hacemos terapia neural, biopuntura. Entonces, existen dentro del mundo de la medicina alternativa, existen muchas opciones. Nunca acepte no tiene remedio, no se puede hacer más. Siempre hay otra alternativa y siempre hay otra opción. Gracias, doctora. Me ha dado un gran placer conversar con usted. Ha estado con nosotros la doctora Joyce González, a quien agradecemos por su valioso tiempo y la guía de salud proporcionada, que seguramente será muy bien aprovechada por nuestros seguidores. A todos quienes nos ven y escuchan, les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo la próxima semana junto a un nuevo invitado, si Dios así lo quiere. Bendiciones para todos y para usted, doctora, un fraterno abrazo. Felicitaciones. Igualmente, muchísimas gracias también por la apertura, abogado. Muchísimas gracias. Pase bonito, cuídese mucho. Usted también.